Ya, ya, ya se inició la presentación, no la estoy grabando. Bien, entonces resulta que este movimiento eh, tiene una cuestión que vamos a sacar esta hojita para que trabajemos ahí. El movimiento parabólico es un movimiento que, como ya les dije, es el movimiento como lanzar una jabalina o lanzar una piedra. Eso es el movimiento parabólico. Porque él forma, todos esos lanzamientos que hacemos siempre es un movimiento parabólico. No es circular, sino que es un movimiento de parábola. Bueno, por eso lo llaman así. Entonces, ¿por qué se combina todos estos tres movimientos en este solo? Porque en la parte, el cuerpo cuando sale de acá, del origen, si nosotros no miramos sino la parte, o sea, cuando tenemos una mesa y rodamos una bolita por la mesa, pues ella al borde cae. Entonces allí esa velocidad con que va encima de la mesa, pues esa bolita tiene un movimiento solamente horizontal porque está sobre la mesa, y entonces allí tiene un movimiento uniforme, o sea, ese es este movimiento en el cual pues se supone que no tiene aceleración, si va a estar andando a una velocidad. Luego vamos a utilizar allí para esa parte, el movimiento uniforme no tiene sino esta única fórmula. El espacio es la velocidad por el tiempo. Entonces aquí, en todo lo que sea horizontal, que se mueva la bolita, por ejemplo, aquí pues hemos lanzado algo, por ejemplo, lanzamos una piedra, como decimos. Entonces aquí tiene uno que darle una velocidad de arranque con un ángulo. Es esto que se muestra aquí. Esta es la velocidad con que la piedrita sale con un determinado ángulo. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros vimos los fasores, en los cuales cada fasor lo podíamos dividir en dos, uno horizontal y otro vertical? Entonces, el horizontal siempre va a tener un valor con el ángulo y el vector o el fasor, aquí los podemos confundir los dos, es que este valor siempre será el horizontal, el que necesitamos que se trabaje horizontal, siempre será el valor de la velocidad con que se arrancó, pero multiplicado por el coseno del ángulo que tiene, por el coseno de ese ángulo. Y hacia arriba, hacia el vertical, pues nosotros siempre tendremos la misma velocidad, pero por el seno del ángulo. Entonces de esto que hemos hecho es la descomposición de un fasor. Un fasor lo hemos descompuesto en una parte. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos los fasores? Se descompone en una horizontal y se descompone, que era la real, y en esta que era la imaginaria que hablábamos en los fasores. Pero para distinguirnos de esto, que es una física como más real, porque la que vimos con los fasores es como muy abstracta, entonces allí hablábamos de que el eje vertical era imaginario, en este simplemente también es real. Entonces esto se trabaja en un plano cartesiano, donde simplemente es eje X real
y eje Y real. Y por eso entonces todo esto se llamaría vectores. Vectores es cuando los componentes ambas son reales. Y fasores cuando uno de los componentes es imaginario, como se ve en electricidad. Entonces ya teniendo esto, decimos que aquí habrá una velocidad que siempre va a estar horizontal y esta velocidad va a ser esta del movimiento uniforme, esta velocidad. O sea que durante todo el transcurso en que la piedra se mueva por acá, todo lo que se tome horizontal tiene velocidad constante y es un movimiento uniforme. Ahora aquí, la componente vertical que es esta, mire que esta sale aquí grande, comienza a disminuir esa hasta que llega aquí a un punto. En el punto más alto, esta componente se vuelve cero. Entonces, cuando tenemos que aquí salimos de una velocidad inicial que es esta es la velocidad inicial, a medida que va subiendo va perdiendo esa velocidad inicial hasta que la velocidad inicial es cero, ya no se ve. Y ya comienza, entonces este pedacito de aquí a aquí es este movimiento uniformemente retardado. Entonces vamos a aplicar en de aquí, de esta mitad, vamos a aplicar estas fórmulas. En la otra parte, mire que ya comienza otra vez a irse apareciendo la velocidad y hasta que llega a una velocidad que está aquí, que es prácticamente la velocidad con que ella sale aquí. Entonces esta velocidad hace de que este trámite de aquí a aquí ya sea un movimiento uniformemente acelerado y ya podemos aplicar estas fórmulas. Entonces, como ven, si nosotros trabajamos la primera parte es el movimiento retardado, que es este, y en la otra parte de C hasta B, el movimiento uniformemente acelerado, y todo lo que es de O hasta B es el movimiento uniforme. Esta es toda la teoría que necesitamos para hacer cualquier movimiento, para trabajar cualquier movimiento parabólico. Entonces, pues veamos aquí un ejemplo. Hombre, lástima que se me cerró el librito ese, es que para no tenerlo que buscar acá. Bueno, vamos a trabajar aquí en esta hojita cómo aplicar este que vamos a hacer. Este que vamos a hacer aquí lo voy a hacer esto lo dejo guardado para que ahora que terminemos, pues esta es la actividad que van a subir. Esta actividad se va a llamar movimiento parabólico. Y esa actividad yo le voy a poner el GA, no sé, este es como el GA, que es lo que estamos, perdón. Yo le pongo toda la numeración que tiene y ustedes qué es lo que van a hacer, que van a recibir esto, que lo envío por WhatsApp.
y ya ustedes reciben esta información. Entonces, la información, como ven, yo lo estoy grabando acá, y aparte de eso, pues están ustedes observando cómo es que trabajamos esto. Entonces, aquí lo que queremos decir es que vamos a hacer un ejercicio en el cual pues esta parábola no quedará como tan bien. Tal vez así. Vamos a suponer que es como así. Y entonces aquí nosotros ponemos este eje horizontal, ponemos este eje vertical. Digamos que esto por aquí es como la mitad. Perdón. Bien. Entonces aquí vamos a decir que vamos a lanzar una piedra de acá. Entonces le ponemos aquí que esto tiene una velocidad aquí en este sentido. Vamos a poner que uno podía decir que cuánta es la velocidad. Pues problemas son problemas, ¿no? Uno podía decir aquí cuál es la velocidad para que esto llegue aquí a 300 metros, a 50 metros, etc. Vamos a poner un problemita para que ustedes lo entiendan sencillo, cómo es que se trabaja con las fórmulas. Entonces aquí decimos que esta velocidad que vamos a tener aquí, que es una velocidad v sub 0, aquí, v0. Entonces vamos a decir que esta velocidad v0 pongámosle que eso es para trabajar con números sencillitos. Pongámosle 10 metros por segundo. Metros por segundo. Sería un dato. Pongamos que el ángulo que está marcando aquí, este ángulo que tenemos aquí, vamos a decir que este ángulo es con el que sale de aquí, por lo que estamos viendo así, pongámosle que sea este ángulo A. Este ángulo A. Pongámosle que sea igual a que, pongámosle, hay un numerito bueno que es 37 grados. Ahora verán por qué. Bien. Entonces tenemos esos dos datos. Entonces nosotros podemos decir, si lanzamos una piedra
con esta velocidad y este ángulo, entonces podríamos decir cuál sería el tiempo que gasta para estar en su punto máximo. Entonces aquí decimos punto máximo, pues aquí podríamos cuando esté en el punto este. Entonces cuando estamos trabajando esto, mire que si nosotros tomamos el eje de las X aquí y cuando trabajemos el eje de la Y, entonces podemos decir que en el eje, entonces decimos que esto lo podemos descomponer, este B0 en un Bx, vamos a hacerlo así, en un Bx, el Bx sería en este sentido, y hay otro sentido que dijimos que es el aquí hacia arriba, voy a hacerlo por acá afuera que no se me llene mucho eso allí, y el By. Cuando yo pongo 37 grados es porque es un angulito que me ayuda mucho, más o menos 37 grados me ayuda a que al hacer la operación de B0, así, o sea que lo que tenemos que hacer es descomponer cuánto vale este Bx aquí, cuánto vale Bx y cuánto vale aquí By. Es con lo primero que tenemos que sacar. Entonces el Bx, el Bx aquí sería igual con lo que vimos ahora, sería 10, o sea el valor de B0 por el coseno de 37. Si ustedes lo hacen allá, es que el coseno de 37 es 0,6 si no estoy mal. Entonces esto quedaría como 10. Ahí sí estoy mal con el que acaba de entrar. Ya tenemos el coseno de 37, dijimos que es 0,6. Luego la operación nos daría 6. Entonces esto daría 6 metros. 6 metros por segundo. ¿Y cuál sería? Entonces ya trabajamos es con este 6 metros. El Bx, y que es el de movimiento uniforme. Y este vamos a trabajar desde aquí hasta la mitad. Entonces aquí vamos a decir que esto sería un By, el cual va a ser igual a 10 por el seno de 37. Si tienen la calculadora, la hiper, pueden hacer esa y me confirman si no estoy equivocado. Entonces esto aquí da 10 por el seno de 37 es 0,8.
Y entonces esto aquí da 8 metros por segundo cuadrado. Veo, por 8 metros por segundo. Listo. Entonces, sabemos que esta que está aquí de Bx, decimos que Bx es un movimiento uniforme. Esto será movimiento uniforme. ¿Y por qué? Bueno. Ese es el movimiento uniforme. O sea que vamos a trabajar esta parte de acá sin aceleración. No hay aceleración. Y este otro que está aquí, que es siempre jugando con la vertical, se llama movimiento uniforme. En el primero es retardado y en el segundo entonces decimos que más otro movimiento uniformemente acelerado. Esta aceleración que tenemos aquí que necesitamos, la única aceleración que aparece aquí es aceleración A, la aceleración A es la misma que se llama también G, o sea la de la gravedad, y decimos que de la gravedad decimos que es 10 metros por segundo al cuadrado. Esa es la unidad que tiene la aceleración. Siempre la aceleración, el tiempo es al cuadrado, 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, estos serían como los datos que tenemos. Entonces el procedimiento sería saber de que de aquí, hasta tener este valor aquí, pongamos que aquí ella arranca en 0. Va aquí al punto central que sería A. Y va a otro valor B. Y tiene su punto máximo en C. Entonces podemos decir que desde el espacio que hace desde 0 desde O hasta A, ella gasta un tiempo T. Ese tiempo es el tiempo que va de aquí hasta aquí. Y hay otro tiempo aquí que será lo mismo. Porque si ella gasta un tiempo de llegar hasta este punto, pues también es el mismo tiempo con que ella llega a este punto. Entonces los dos tiempos, el tiempo que hay vertical es el mismo tiempo que hay horizontal. Esa es una de las cosas que debemos de tener muy presente en este tipo de problemas. O sea que llegamos hasta aquí con el tiempo y aquí pues tenemos es un tiempo de aquí hasta aquí y tenemos otro tiempo de aquí hasta aquí. Y estos dos tiempos son iguales. Lógico, porque ella para estar aquí
pues se ha gastado un tiempo por este lado, que es el mismo tiempo que ella va a gastar aquí, que es el mismo tiempo que está aquí. Bueno, entonces ya con todas esas premisas nosotros ya estamos eh, viendo a ver qué tiempo se gastó en que ella llegue hasta aquí, desde U hasta C. Entonces tenemos que hacer una fórmula en el cual trabajamos en el eje X. Y en el eje X pues será BX por, ¿se acuerdan de las fórmulas que tenemos? O sea que OA, la distancia que OA está muy pequeñito. La distancia OA es igual a esa velocidad en X, que la velocidad en X dijimos que era de 6 metros por segundo. O sea, lo que dijimos que eran, sí, es la BX, o sea que es, pongámosla pues aquí, B, para que la vean allá cuando estén estudiándola, BX por BX por el tiempo. Y entonces aquí BX dijimos que vale 6. Acá la tenemos arriba. BX es igual a 6 y multiplicado por el tiempo. Entonces resulta que ahí tenemos una ecuación donde ni conocemos OA ni conocemos T. Entonces vamos a mirar qué sucede entonces aquí, porque aquí tenemos el mismo tiempo. Entonces vamos a trabajar aquí. ¿Cuál es la velocidad? Aquí tiene una velocidad B sub Y en este punto. En el punto A está B sub Y, esta que tenemos aquí. Y cuando va subiendo para tener el punto máximo, tenemos una velocidad final que será 0. Entonces nosotros podemos aplicar una fórmula, voy a escribir aquí que esto es del movimiento uniforme. Vamos a trabajar con esta parte de AC, que va a ser el movimiento uniformemente, el movimiento uniformemente retardado. Y entonces aquí decimos que la velocidad final aquí, esta velocidad final dice la formulita que es igual a la velocidad inicial. Esta no es ese B0, sino que será BY menos aceleración por tiempo. Y la aceleración es la gravedad, o sea que tenemos gravedad menos la gravedad por el tiempo. Y como sabemos que cuando ella sube aquí, esta velocidad final va a ser 0. Luego esta expresión nosotros la podemos hacer que V sub F es igual a 0.
Y si ustedes observan, aquí nosotros tenemos este valor BY, aquí lo tenemos, 8. Entonces aquí, esta formulita ustedes la pueden escribir, o sea, BY menos GT, la pueden escribir directamente en la hipercalculadora y no tienen que hacer lo que voy a hacer en este momento, que es decir, que si esto lo pongo en 0, entonces yo aquí puedo hacer es que T, el tiempo, va a ser igual a BY dividido por la gravedad. O sea que si nosotros reemplazamos aquí, BY decimos que vale 8 y lo dividimos sobre 10. Quiere decir que esa operación vale 0,8 segundos. Entonces ya encontramos el tiempo. El tiempo que se gasta la piedrita en llegar aquí es el mismo tiempo que gasta aquí. O sea que para que esté ella en su punto más alto, gasta 0,8 segundos. Y si nosotros necesitamos saber el recorrido de aquí, pues simplemente nos vamos para esta que tenemos aquí y decimos entonces que OA entonces es igual a BX. ¿Y BX cuánto vale? Vale 6 por el tiempo, y el tiempo dijimos que es 0,8, 0,8, que es el que acabamos de encontrar, y al hacer las operaciones esto daría 4,8 metros. Y entonces ustedes aquí observan que hemos encontrado ya la altura que alcanza, la altura máxima que alcanza la piedra es 4,8 metros. El tiempo para que ella llegue a los 4,8 metros es 0,8 segundos. Como ustedes ven, este es el procedimiento con el cual nosotros podemos trabajar todos estos movimientos que son los movimientos parabólicos. Entonces, esto ahora les cuadro esto y pues se los envío a su WhatsApp para que quede como la actividad correspondiente a esto de física que estamos viendo. Aquí tengo que irme por acá. Entonces aquí, bueno, lo estábamos haciendo aquí.
Entonces esto queda ya el movimiento parabólico para la actividad donde tienen que ustedes eh, dejar ¿cómo es que se llama? Esta evidencia. Pues ya nos queda muy poco tiempo para las 8. Entonces las próximas aclaraciones las haremos en la próxima sección. Bueno, entonces pueden ingresar a la otra, salir de esta e ingresar a la nueva para poder seguir el otro tema.
Bien, entonces volvemos a a nuestra sección. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? Por favor. Sí, claro, esa parte ya está grabada, ya quedó grabada y también se las voy a compartir así en físico. Pues ese es, más que todo es el tema en sí, lo que hemos hablado. Entonces, ustedes van a tener esa como esa actividad, el número, se lo organizo bien y ya ustedes lo revisan y lo suben en el sitio indicado, ahí en la misma actividad que les envío. Bueno, muy bien, bueno, entonces quiero que se den cuenta que este es un tema ya de física en el cual eh, una persona pues tiene que, eh, hay que estudiar mucho este tema de la física. Se me hace muy grave que esto no lo enseñen ya en los colegios. Yo he hablado con muchos estudiantes y me dicen que eso nunca lo han visto ni en quinto, ni en 10, ni en 11. Y le estoy hablando de buenos colegios, ¿no? Que serán los colegios eh, públicos que eso es eso es algo ahí de política. Yo cuando critico tanto sobre esa educación que tenemos es porque yo pienso que ustedes son unas personitas que, que deben de entender el mundo en el mundo en que estamos, en que hay muchísima tecnología, que hay mucho conocimiento y, y estamos viendo una juventud que muy tranquila y no, no teniendo la profundidad en los temas, entonces eso hace que nuestro país pues esté cada vez más atrasado y necesitamos es que en nuestro país hayan gentes con muchísima capacidad. Si ustedes observaran cómo es esa juventud china en este momento, esa, esa forma en que los profesores eh, se esmeran porque todos esos muchachos tienen que producir y se produce a través de eh, de crear la tecnología y, y vemos que ellos todo lo cogen, todo lo inventan, es, es un movimiento de una creatividad impresionante que no para. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Comprar. Pero es que nosotros tenemos que generar para poder comprar. Y si no tenemos cómo generar, ¿cómo se genera? Pues nosotros también creando. Y esa creación que tenemos que tener nosotros, pues tienen que ser a base de esto que estamos estudiando, a base de tener buenos conceptos de física y buenos conceptos matemáticos. Y, y ya la profesión en sí, como hay que dividirla, porque esto que estamos viendo es un tema más científico, más de investigación, que lo que podemos ver mañana, que es, por ejemplo, el diseño
de una instalación residencial, pues eso ya es mucho más sencillo y, y pues todas esas partes combinadas es lo que hacen de que ustedes pues sean, sean personas asertivas dentro de una empresa, que una empresa le duela que usted se retire de una empresa, porque eh, tener gente que con conocimientos y gente con, que tenga la asertividad de resolver los problemas no se consiguen tan fácil. Y, y pues eso es lo que yo trato de hacer con ustedes, que ustedes vean que nos faltan muchísimas cosas, nos faltan muchas cosas para poder nosotros ir y tener una ser una persona indispensable en una empresa o en alguna entidad donde estén ustedes trabajando. Bueno, entonces, como el tiempo es tan cortico para esta física que estamos tratando, yo no sé si ustedes han visto las actividades que tiene de física en esta competencia. Es una física, pues para mí eso es increíble que salgan con esas cosas ahí, es como no solicitar nada. Por eso las estoy cambiando para que ustedes vean la realidad de que física teórica debemos tener una capacidad analítica, capacidad de resolver, capacidad de ver los problemas y para con todo eso reunido nosotros ser muy asertivos. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar ahorita, vamos a empezar con no he compartido. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿No tienen algo para decir? Sí. Sí. Nosotros estamos terminando transversales. Mire, esta se llama física, esta es una transversal que se llama física, o sea, a ustedes les faltan dos transversales nomás. Esta se llama física. Y salido de física, que la física termina el 15 de noviembre, más o menos. Son 4 clases nomás. Imagínate la cantidad de tema que tiene física para que únicamente nos den 4 secciones. ¿Cómo es que eso, lo que hable es muy comprometedor. Es como que alguien hubiera hecho esto sin tener el concepto de qué es física. Esto por lo menos debía de tener una cantidad de horas altas, por de mes de 2 o 3, 2, 3 o 4 meses. Pero mire, entonces, todas las transversales a excepción de estas dos, porque estas dos tienen su límite, o sea, ¿cuáles son las dos que quedan? Física e investigación. Física la debemos de terminar el 15 de noviembre para que investigación, ¿cómo se hace una investigación? Esa se las voy a dictar. Es otra competencia que para cualquier persona es fundamental. Yo voy a tratar de, en esas 4 clases, no es tan fácil de enseñar
cómo investigar en 4 clases, pero como estoy metido en este otro problema, ¿cómo hago para enseñar física y 4 clasecitas? Es que es imposible. Y lo mismo, pero bueno, voy a tratar de que ustedes entiendan de que son temas de abordar que son de mucha complejidad. Entonces, vamos a resumir. Solamente estas dos, que son física, transversales, física y... ¿Sí, señor? No, no, todavía no. Muy bien. Solamente esto que estamos trabajando, física e investigación. Física va hasta el 15 de noviembre e investigación va hasta el 15 de diciembre. Y con eso se acaba todas las transversales. Entonces, las transversales anteriores, que son como 6 o 7 que tienen anterior, esas me las... No, ustedes deben de ponerse al día con esto el 31 de octubre, ¿ya? Y que no nos queden sino estas dos transversales para terminar el año. Y las específicas que yo ya he dictado, que es una de matemáticas, otra de electrotecnia y otro de la cuestión energética. Esas son las 3 que he dictado para que nos queden hasta el 31 de octubre. Yo trato de hacerles toda la ayuda posible, para que el 31 de octubre ustedes estén prácticamente al día. Tenemos que trabajar fuerte como hemos hablado. ¿Bien? ¿Alguna otra inquietud por ahí? Sí, señor. Tiene 4. 4. Sí, 4 actividades y la otra también tiene 4. 4 y 4. Pero como ven, yo les estoy colaborando bastante para que se pongan al día hasta el 15 de diciembre ya tengamos, en las cuales les queden a ustedes solamente para el próximo año 3 específicas en las cuales trabajaremos únicamente juntos. Creo que vamos hasta mayo, creo que podíamos ir hasta mayo. ¿Ok? Entonces, pues, vuelvo y recalco, esto es un tema muy, muy, muy complejo, muy largo y pues desgraciadamente lo tienen así tan cortico. Muy bien. Entonces, pues yo estoy ahí ya compartí pantalla, ¿verdad? ¿Ya están viendo ahí? Sí, listo. Bien, entonces veamos este documento. Aquí ingreso otro. Entonces veamos este documento. Nosotros vamos a ver la parte que es la parte magnética. Si ustedes se preguntaron cuando vimos los motores, uno se pregunta, ¿y eso por qué se mueve entonces? ¿Ya? Entonces la historia de saber por qué se mueve, la historia se resuelve aquí con lo que referente al campo magnético.
hay unos campos magnéticos de unos materiales en los cuales, que es con lo que uno juega muchas veces, que es el material que uno pega por ahí en las puertas metálicas, por ejemplo, o que uno atrae con, que atrae otros elementos metálicos. Esos son imanes permanentes y pues ellos también tienen la misma propiedad de lo que vamos a hablar ahorita, del magnetismo eléctrico, que se llama electromagnetismo. Esto tiene muchos años de estudio, esta parte magnética. Sí, a ver, imagínate que hace muchos años, voy a decir por ahí del 1700, creo yo, había una situación en la cual nosotros teníamos esta situación, era la que veían las personas en esa época. Era que tenían, por ejemplo, un cablecito por aquí y pues pongamos que tenían otro así. Hace 300 años que ya se trabajaba con la parte eléctrica y teníamos encima de la mesa dos cablecitos así, y entonces por una se le inyectaba una corriente por aquí y por la otra corriente. Entonces, si las dos corrientes entraban por el mismo, las dos corrientes eléctricas, o sea, los amperios por aquí corren y los amperios corren por acá, resultaba que los cables se movían, se abrían. Y si hacían, por ejemplo, y si por ejemplo se hacía que los dos cablecitos, este cable y el otro cablecito, y entonces al uno se le ponía una corriente que fuera en este sentido y el otro que tuviera la corriente en el otro sentido, entonces observaban de que los cables trataban de juntarse y no había respuesta de esto, y hasta por ahí apareció hasta un médico que trató de decir que había como un algo que producía la electricidad y se fue por ahí otros lados. Pero entonces llegó un fulano, que es el que vamos a hablar aquí, que es el experimento de Oster. O sea, sobre esto estaban los científicos preguntándose, ¿y esto qué será? Entonces, eso hace 300 años. Entonces, una vez, un científico llamado Hans Oster hizo un experimento. Y ese experimento que hizo Oster era, esto fue perdón, este experimento fue una cuestión que se le encontró, un descubrimiento encontrado así de buena suerte. ¿Qué le pasó a Oster? Que Oster tenía los mismos cablecitos, tenía los mismos cables así,
y él hizo un circuitico. Tenía un circuito por aquí, con otro cablecito por acá. Tenía esto y entonces aquí tenía un circuito, dos cables acá. Pero la diferencia era que él tenía aquí tenía colocado aquí una brújula. Y entonces cuando él, voy a quitar este cosito aquí. Entonces resulta de que él encendió este circuito, estaba todo esto conectado acá, pues tal vez tendría un bombillito por aquí. Y él conectó esto por acá y esta otra la conectó aquí. Y entonces aquí tenía una batería. Entonces tenía este circuito así montado y entonces aquí tenía un interruptor. Y este experimento se basa en que este circuitico con esa brújula que él tenía ahí, por casualidad la tenía ahí, y entonces él observó que cuando cerraba este interruptor que hacía su cierre aquí, la brújula, al cerrar acá, la brújulita esa se le movió. Aquí me equivoqué, aquí. Eso fue lo que observó él, que cuando cerraba aquí, teniendo la brújula en un punto, al cerrar aquí la brújula se movió. Y entonces ese experimento, porque la brújula pues tiene una cuestión que está siempre buscando el norte, el polo norte del gran imán que es nuestra Tierra. Y entonces dije, él lo único que pensó es a que cuando producía una corriente, cuando se producía una corriente eléctrica, él lo único que dijo era que se producía una cuestión de magnetismo. Y eso es lo principal de él, que él dijo que cuando había una corriente por un conductor, se producía un campo. Realmente eso fue lo que él hizo. Después vino una persona que ya es el papá de la electricidad, que es, aquí está el experimento de Oster, donde la brújulita, si no tiene, está en este sentido. Si tiene corriente, mire que se rotó. Entonces aquí, esto es lo de Oster, esta parte. Pero después vino una persona que se llamaba Faraday. Y Faraday encontró que lo que pasaba era que se formaban así como círculos, y eran los círculos del campo magnético cada vez que se producía una corriente eléctrica. Entonces, cuando tenemos corriente eléctrica, pues a nosotros se nos aparece siempre un campo magnético alrededor.
alrededor de este, por todo el conductor se producen campos magnéticos y esos campos magnéticos pueden ir hacia, se van volviendo así hasta el, se van abriendo hasta el infinito, los campos magnéticos. Entonces, encontrar que era alrededor del cable se producía un campo que le pusieron el valor, la letra B, tiene la letra B, el campo, valor B, que eso es dado en, pues en mayúscula, y que tiene una unidad que es Gauss, la unidad. Entonces se producía corriente eléctrica, produce un campo magnético B, un campo magnético. Pero resulta de que si la corriente iba en un sentido, la agujita se venía para acá. Si iba en otro sentido, la agujita, o sea, la agujita tomaba el sentido de las manecillas del reloj si tenía este sentido. Y si tenía sentido contrario, iba en contra de las manecillas del reloj. Entonces había que saber cómo era eso, y entonces hay una ley que se llama la ley de la mano derecha, que esa ley fue dada por Faraday, que se llama ley aquí la tenemos, ley de la mano derecha. Esta ley de la mano derecha fue introducida por Faraday. Aquí ustedes ven la manito, voy a tratar, la manito que es que el índice nos indica el sentido en que va la corriente, el índice. Y los dedos, como los dedos van a abrazar el cable, ese es el sentido del campo. ¿Ya? Alrededor, así como está aquí, alrededor de un cable se produce el campo magnético. Y ese campo magnético tiene el sentido de los dedos de la mano derecha si nosotros tomamos el pulgar en el sentido en que va la corriente. O sea, el campo puede ser, en unos momentos, puede ir en este sentido, ¿ya? O puede ir en el otro sentido. En este sentido cuando está regresando, y en este sentido cuando se está yendo hacia allá. Eso de coger un cable con la mano derecha y con el índice, nosotros marcar el sentido de la corriente, es lo que nos da a nosotros el flujo del campo magnético. Entonces, con esas dos apreciaciones también se calculó cuánto es el valor de B del campo magnético, y se encontró que ese campo varía con un radio que se forma desde 0 hasta el infinito. Entonces aquí ya hay la combinación de Oersted y de Faraday con su regla de la mano derecha, y que habla de que los campos se forman en forma circular alrededor del conductor. Faraday, con esto que dijo, también se inventó el transformador, porque si vemos que un transformador tiene es hecho de esta manera, un transformador.
Entonces nosotros por aquí, cuando ingresamos con una corriente, cuando metemos una corriente por un transformador, pues lógico que por acá se forma este campo, ¿ya? Alrededor de este cablecito. Pero si lo hacemos a través de las bobinas que tenemos, entonces fíjese que al